¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con José Granda. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer estar aquí. Estoy abriendo mi oficina de farmacia. Pero bueno, una cosa que sé mucho, ¿no? Si utilizas este esteroide te va a dar tal look o te va a dar tales efectos y tal. Y ahora ver a los atletas fuertes y lo fácil que tenemos, ver su entrenamiento día a día, que lo suben todo Instagram, que lo comparten en vídeos, a veces incluso explicándote lo que hacen y por qué, pues el que no quiere saber, el que no quiere aprender es que no tiene muchas ganas. ¿Qué crees que a nivel de entrenamiento la gente o los entrenadores no suelen tener en cuenta, que tú sí sueles tener en cuenta? Yo con mis atletas tengo una buena comunicación porque les escucho, porque me aseguro de que me entiendan y porque me aseguro de explicar bien las cosas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con José Granda. Vamos a darte un pequeño hueco para que te hagas una presentación breve. Siempre lo solemos dejar un poco para que vosotros nos contéis lo que queráis. Un poquito de background, simplemente lo que quieras contarnos acerca de tu trabajo, de dónde vienes un poco, si te quieres remontar 5 años atrás o dónde empezaste un poquitín. Cuéntanos, pregunta libre. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer estar aquí. Por contar un poco de mí, sin repetir precisamente lo que he contado otras veces y sin remontarme 28 años de vida atrás. Yo soy un chico de Madrid que cuando acabé el colegio y la ESO decidí estudiar Derecho y ADE, me fue muy bien, me apasionó la carrera de Derecho, hice el máster de abogacía y empecé a trabajar como abogado. Cuando estaba trabajando como abogado, casi todo en sectores regulados y en el sector de la farmacia, dije, joder, esto de la farmacia, aparte de algo chulo, me parece un negocio muy rentable. Así que empecé a estudiar farmacia y ahora, a día de hoy, que estamos ya en marzo de 2024, estoy abriendo mi oficina de farmacia, que la tendré abierta el mes que viene si tengo suerte. Ese ha sido mi pasado laboral, de formación y bueno, lo que me dedico en el día a día, lo que me da de comer. Y en este proceso, creo que más fue más o menos cuando empecé la universidad, o si no un año antes, deporte he hecho siempre, pero más o menos cuando empecé la universidad, conocí el powerlifting, empecé a hacer powerlifting, supongo que con inicios muy similares a todos los de aquella época, de 2017, 2016. Y la verdad es que es algo que me apasionó desde entonces. El entrenar todos los días ha sido algo que era lo que me apetecía hacer. No hablo de este proceso como el gran sacrificio que he hecho durante casi 10 años, sino el cómo me lo he pasado bien durante casi 10 años. Otra gente se ha ido de fiesta, yo me he ido de fiesta y he entrenado, porque era lo que me gustaba. Entonces, en este proceso me he ido enamorando cada vez más del powerlifting y viviéndolo de muchas maneras. Primero lo empecé a ir viviendo, como muchos de nosotros, como atleta, cada vez más y mejor. Luego tuve la suerte de descubrirlo también como espectador, porque yo iba a competiciones, recuerdo a salir del Junior 2018 y pensar, pues, acabar mi competición y decir, joder, ¿cómo se puede quedar la gente a ver esto? Si es un rollo. Y ahora soy un tío que se levanta pronto y entre descansos del trabajo se pone a ver competiciones de Power por casa, ¿no? De, oh, mira, el equipado asiático, vamos a verlo. Soy el Maldini del Power, ¿no? Y eso ha sido un gusto adquirido. Me he ido enamorando del deporte y el proceso con el tiempo. Y luego, como un paso muy natural en esto, sobre todo cuando ya estaba en la carrera de farmacia y empecé a tener bastante competencia sobre fisiología en general y entender cómo funcionaba el cuerpo humano, como si me hubieran dado un manual de instrucciones, aparte de la experiencia adquirida en powerlifting, pues empecé a desarrollarme también como entrenador y nutricionista. Desde más o menos 2021 he estado trabajando con muchos atletas y ha sido algo que me ha enriquecido mucho, que siempre digo que no es mi trabajo personal porque como fuente de ingresos y carrera es mucho más relevante lo otro en mi vida y de alguna manera le veo también con mucha más proyección, como es lógico, pero la verdad es que el otro me llena mucho y lo hago porque de verdad me apasiona hacerlo y me permite estar cerca de gente y ayudarles y vivir con ellos un proceso que igual que me ha gustado a mí y me ha dado mucha felicidad, pues es enriquecedor poder hacerlo con otras personas de una manera muy sincera y la verdad es que el 99% de las experiencias han sido súper positivas y no pongo el 100% pues por ser conservador porque imagino que habrá alguna mala, pero os aseguro que no se me viene a la cabeza. Y bueno, igual que en la faceta como atleta fue cada vez más y mejor, en la faceta como entrenador y preparador de atletas ha sido así. Yo estoy muy agradecido porque siempre he sentido mucho cariño de la comunidad. Yo también me considero una persona muy cariñosa y trato de ser bueno con la gente y he tenido la suerte de descubrir aquí en el powerlifting un mundo y un conjunto de personas que te responden el mismo amor que tú les das. Sí, guay. Así que estoy encantado con el powerlifting, con mi paso hasta aquí y hasta dónde hemos llegado. Espero que siga este ritmo para siempre. Pues si te parece, tío, entramos para empezar con la parte más tuya de farmacia y nutrición y luego entramos un poco más en entrenamiento y tu faceta como entrenador. ¿Qué nos puedes contar, tío, sobre el dopaje, cómo afectan al rendimiento, qué son? ¿Qué nos puedes contar así un poco de manera más a grosso modo? Pues del tema del dopaje, el eslogan que te puedo decir es que es una pena. Y ha cambiado también mucho mi punto de vista, porque incluso antes de estudiar farmacia era un tema que me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención como rata de biblioteca, ¿eh? Incluso confieso que
sobre todo cuando no sabía, me llamaba la atención a un nivel experimental, de decir, joder, esto tiene que ser la leche, ¿no? Solo con una sustancia estás mucho más fuerte. Y, buah, y además hay la gente fuerte que hay por ahí, debe ser por esto. Pero a medida que fui adquiriendo un conocimiento teórico y práctico, no en mis propias carnes, Esta es otra duda que teníamos, que nunca, bueno, yo no lo he visto en ningún lado. ¿No te has dopado nunca? no me he dopado nunca y además todo lo que hago lo trato de hacer con mucha transparencia. Si lo hubiera hecho o si decía hacerlo en un futuro, yo estoy seguro que incluso quizá lo documentaría, ¿no? Es verdad que no estoy ahora en mi etapa de redes sociales como podía estar hace 2 años, pero bueno, es algo que no me llama la atención porque conforme he adquirido conocimiento he visto muchos casos de gente que se ha dopado incluso haciéndolo bien, es algo que no merece la pena. Es decir, a mí el deporte como tal, incluso el deporte de competición, es algo que, como os comentaba antes, hago porque me encanta. Y me encanta porque lo que me da en el día a día y lo que me quita está en una balanza que siempre acabo ganando lo que me da. Creo que cuando metes el dopaje de por medio, sea por competir o sea por no competir, o porque se supone que vas a ganar dinero con ello, que es algo que en Power no he visto, creo que nunca acaba mereciendo la pena, ¿no? Y al final los efectos negativos en largo plazo y la de gente que ha acabado viendo súper convencida de que iba a usar toda la vida, que a los 5 años dice, ya no me merece la pena. Ha cambiado mi escala de prioridades, porque es normal, porque con 20 años queremos y pensamos unas cosas que con 25 son distintas, que con 30 son diferentes, y lo normal es que los seres humanos evolucionemos a medida que cumplimos años, ¿no? Entonces, pues entiendo que chicos con 17, 18 años, ignorantes, con toda la humildad y respeto, pero ignorantes, porque con 18 años no tenemos ni idea de nada, y menos de un tema tan complejo como es la farmacología deportiva o la medicina, digas, pues sintiéndote muy mayor y con pleno conocimiento de tus decisiones, que sí, que estás dispuesto a asumir los riesgos y tal, pero la realidad es que conforme aparecen esos riesgos y con 30 años ves, mira, daño renal crónico que no va a ser reversible, voy a tener que ir a diálisis, tomé una mala decisión hace 10 años y ya no hay vuelta atrás. Pues yo creo que los chavales de 18 años pensarían diferente, ¿no? En general te encuentras con una serie de efectos negativos que realmente no habías asumido. Que decías que sí, pero era de palabra, porque entender los perjuicios de salud que suponen a largo plazo es complicado. ¿Crees que es un tema que, aunque tú dejes de doparte a X años vista, ya es un precio que tienes que pagar? Es decir, tú entras en el mundo del dopaje y vas a pagar un precio en el resto de tu vida. Sí, pero no es una opinión personal, es un daño orgánico explicable, ¿no? Y según que se use cómo, qué cantidades y cuánto tiempo, habrá tejidos y órganos más o menos dañados. Y por compararlo con algo muy de andar por casa, es un poco como fumar. Pues el que fuma 4 paquetes al día se está ejerciendo más daño que el que fuma un paquete, y el que lo hace durante 30 años más que el que lo hace durante 10. Sería mejor que no fumases y si lo dejas en 10 años, mejor que si lo dejas que en 20. Pero bueno, aquí yo diría que lo mejor es no usarlo, sobre todo porque, ya hablando de tu producción natural y de tu capacidad de volver a ser el de antes, dentro de las cosas buenas que sí te da, como señalización para poder mantener cierta masa magra que no hubieras adquirido de manera natural, la capacidad que te da de recuperar tu producción de testosterona o algunas hormonas endógenas esteroideas fundamentales para que todo vaya bien, no vuelve a ser la de antes, sobre todo si el uso ha sido muy agresivo, muy largo o continuado durante suficiente tiempo. Entonces, creo que a largo plazo una cosa que me he dado cuenta es nadie está mejor que cuando empezó. Ya. Si no de físico, de salud o de cabeza, o si no de las 3 cosas, que es lo más habitual. Pero nadie acaba mejor que cuando empezó, y me suelo encontrar con que la gente que le da tiempo a lamentarse la decisión, se acaba lamentando. ¿Qué efectos secundarios podemos encontrar? Si nos puede decir 5 principales que siempre sean, por ejemplo, daño renal, como has dicho, daño renal, principales. Bueno, yo diría que los más importantes serían riñón, corazón y cabeza. En este orden. Primero porque el riñón es un órgano muy complicado que no se regenera, que el daño renal que te crees se va acumulando. Entonces, una vez empiezas a detectar problemas como que el glomérulo, que es la parte de la nefrona en el riñón, que se encarga de filtrar la sangre, pues que ya filtra mal, que deja huecos muy grandes, que empiezan a pasear proteínas que por ahí no deberían pasar, pues no hay vuelta atrás. Ya tienes el glomérulo jodido, ya la función renal está alterada, ya ha aparecido la enfermedad renal crónica y ya vas a ir con ello. Obviamente esto no es encendido apagado, no es tengo un riñón que funciona o que no funciona, es un riñón que se va dañando hasta que un día no funciona. Y el momento que el riñón no funciona, tu vida se acaba. Bueno, te puede enganchar a diálisis, puedes ser un sujeto candidato para trasplante, pero creo que es una decisión que no estaría dispuesto a tomar nadie a cambio de deporte. Entonces, el riñón sufre muchísimo porque, al igual que el hígado, pues es un elemento imprescindible a la hora de procesar la mayoría de sustancias tóxicas o no que hay en nuestro cuerpo. Y
bueno, cuando realizamos un abuso, al final el tema de esteroides me parece aparece un concepto muy interesante que es el overclocking, que es como darle vueltas al reloj para que todo pase más rápido en el cuerpo y le pasa factura, ¿no? También cumple años más rápido de alguna manera. Entonces, el riñón sufre mucho y no hay vuelta atrás. El hígado sufre mucho, pero bueno, es un órgano un poquito más agradecido a la hora de recuperar daños de todo en general. Mirad los alcohólicos cómo se machaca el hígado, porque el alcohol es salvajemente agresivo para el hígado. Sobre todo se suele decir mucho que es más con fármacos orales, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, por la vía de metabolización. Al final, los fármacos orales son los marcos que su molécula esteroidea, que son 4 anillos en el carbono 17, están alquilados. O sea, se ha puesto un grupo metilo para que cuando se absorban y pasen al metabolismo del primer paso hepático, no se metile y el citocromo CIP 450 no inactive esta molécula y pueda pasar a la sangre de una manera funcional. ¿Qué pasa? Que eso no es gratis y el daño que produce en el propio hígado y cómo se acaban acumulando sales biliares que están pensadas para disolver grasas y tu comida, acaban acumulándose en tu hígado y la acaban disolviendo como si fuera un filete, pues es un daño muy grave. Pero el hígado se recupera. Lo único que la enfermedad así más crónica del riñón, por ejemplo, es la cirrosis, que pasa a muchos alcohólicos, que es muy grave porque no se regenera y se va creando tejido cicatricial en el hígado y el tejido cicatricial no es funcional. Y eso es también irreversible. En el corazón, por ejemplo, también pasa mucho eso. Una consecuencia que le pasa a muchos deportistas, incluso los naturales, por ejemplo, muchos ciclistas, deportes de resistencia, que también hay ciclistas naturales, aunque no conozco muchos, el corazón va desarrollando una cosa que se llama hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Que es de tener que hacer más fuerza que una persona normal, más esfuerzo, pues igual que podemos acabar teniendo bíceps más grandes por hacer muchos curls, pues se acaba desarrollando la pared del corazón, que dirás, joder, maravilloso, un corazón más fuerte hasta cierto punto, porque si la pared es tan grande que no entra suficiente sangre en la cámara, lo que puedes bombear es cada vez menos, ¿no? Pero bueno, hay mil enfermedades. El tejido vascular y el endotelio también se ve gravemente dañado no solo por los esteroides en sí mismos, que nada en el cuerpo son cosas aisladas, sino sistemas interconectados y te haces daño por varias vías realmente, porque cuando yo comunico sobre esto lo tengo que hacer de una manera muy reduccionista, paso por paso, comentando solo un órgano, solo un trozo del órgano, solo un efecto de esta sustancia. Pero el endotelio acaba muy dañado. Por ejemplo, las dislipidemias que se producen cuando alguien consume esteroides anabólicos, que viene a ser una mala proporción de colesterol de alta y baja densidad. Una cosa que hacen es crear placa de ateroma en el endotelio y al final pues acabas teniendo unos vasos sanguíneos más frágiles, riesgo de trombo. Pues, no sé, la verdad es que la lista de enfermedades que puedes sufrir potencialmente mortales o que afecten gravemente a tu salud por el uso de estos fármacos es grande. Entonces, no merece la pena. Si es que si todos los que fueran a tomarlo tuvieran la garantía que acaban siendo campeones del mundo, aún así yo diría que creo que no merece la pena, porque la lista es interminable. Con esto me quería meter porque hemos hablado evidentemente de efectos secundarios. Yo creo que hace falta especificar un poco de manera lo más simplificada posible qué agentes dopantes tenemos, en concreto en los deportes de fuerza, y qué aportan cada uno al rendimiento, por así decirlo. Hemos hablado de todos los efectos secundarios, es decir, estamos hablando de esteroides. Una especie de clasificación nos gustaría saber más o menos con qué tipo de cosa te puedes dopar para potenciar tu rendimiento en deportes de fuerza y dependiendo de qué cosa sea. Es una pregunta complicada porque es muy extensa y sinceramente podríamos hacer un podcast solo de esto. Tengo algunos posts de mi Instagram de hace, pues, yo diría que ya unos años, explicando esto todo muy bien, así que no os toméis esto como una clase, va a ser una respuesta más práctica para que saquemos un conocimiento muy claro. Pero no voy a decir ni todas las familias, ni voy a entrar mucho en detalle de cada una. Pero básicamente, el principal grupo que podemos tener, yo diría que son los esteroides como tal, esteroides anabólicos, androgénicos, que vienen siendo todas las sustancias esteroideas derivadas de la testosterona, andrógenos en general, ¿no? Aquí hay 3 familias que podrían ser la testosterona, la hidrotestosterona y luego la nortestosterona o ¿cómo se dice? Nandrolona. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tenemos distintos campos, pero es importante entender que todos los esteroides ejercen efectos positivos para el rendimiento de la misma manera. Dentro de esta familia, que son los esteroides, todos funcionan igual. O sea, una cosa muy mala de este mundillo es que, y esto también lo digo con mucha humildad, porque yo no he nacido sabiendo y yo solo sé cosas porque otra persona ha tenido bien estudiarlas y explicármelas a mí. Pero hay mucha gente que no tiene ni idea de esto y sienta cátedra del tema, ¿no? Y habla muchísimo con un mensaje absolutamente nocivo, absolutamente desinformado y acaba desinformando mucho a la gente. Entonces, la mayoría de contenido que se puede acceder con facilidad en Internet sobre sustancias dopantes es
basura. Y es muchísimo mito y un montón de tonterías que se repiten hasta saciedad. Además, se escuchan a un preparador, lo repite otro, tal, y pum, es la realidad, ¿no? Pero bueno, una cosa que dice mucho, no, si utilizas este esteroide te va a dar tal look o te va a dar tales efectos y tal. Y es verdad que todos actúan por una vía muy parecida, todos tienen la misma diana, el receptor de andrógenos de la célula objetivamente, idealmente sería solo del músculo esquelético, pero lo cierto es que hay por todo el cuerpo. Y bueno, unos van a tener más o menos afinidad, unos se van a metabolizar de una u otra manera, como he explicado antes con los alfa-alquilados, pero bueno, en general todos funcionan igual y lo más importante al final es qué resto o cómo van a afectar al resto del cuerpo. Por ejemplo, la testosterona es un esteroide que tú y las mujeres y todo el mundo tiene de manera natural en su cuerpo. Entonces, digamos que los efectos que tiene son absolutamente conocidos, controlados. Aunque suprimes tu producción de testosterona, bueno, pues estás dando el sustrato para que tu cuerpo elabore todos los otros esteroides derivados de la testosterona que normalmente hacemos. Si, por ejemplo, lo hiciéramos con boldenona, dejamos de producir nuestra propia testosterona y no seríamos capaces de utilizar la boldenona como sustrato para otras hormonas esteroideas fundamentales, como pueden ser los estrógenos o la dihidrotestosterona, porque al no tener la misma estructura estereoespacial química, pues no es sustrato para la conversión a otras hormonas a través de las enzimas. Entonces, digamos que como no estás dando el sustrato adecuado, no eres capaz de tener un sistema hormonal sano, aparte del propio daño que te está haciendo el consumo de sustancias a tu propia producción. Lo siento mucho porque es un tema muy complejo, pero bueno, lo estoy intentando hacer un poco... Está guay. Quiero que la gente sea consciente de lo que tú has dicho, que hay mucho reduccionismo y que todo lo que hay detrás que nos estás explicando, y luego llega alguien y te lo explica en un reel de 1 minuto. Como eso no es imposible. O sea, que tú sigue, tío. Ojalá las cosas se pudieran explicar en 1 minuto, pero si te explican las cosas en 1 minuto, o son mentira, o son incompletas, o a mala leche te están engañando y tratando de que veas una cosa muy sesgada. La farmacología es súper compleja, la química orgánica es muy compleja, la química farmacéutica es todavía más compleja y a la gente le cuesta años sacárselo. No lo vas a aprender en 1 minuto, lo siento. Y yo no te puedo explicar en 1 minuto, aunque sea un tema que domine mucho y me gusta, pero es un tema complejo, es un tema francamente complejo. Entonces, al margen de esto, que diría que es lo que más impacto positivo puede tener en el rendimiento de un atleta, luego tenemos muchas sustancias que, por ejemplo, estarían prohibidas en la WADA como agentes que se utilizarían pues, para paliar algunos de los efectos adversos que esto pudiera dar. Otra cosa interesante que se utiliza puede ser, por ejemplo, fármacos antagonistas de las células beta 2, como el clenbuterol o sustancias así, que al final lo que van a hacer es aumentar tu gasto calórico, mantener una mejor composición corporal. También se utilizan hormonas que no están de esta familia, como puede ser hormona de crecimiento, su nombre es autoexplicativo, aunque es un poco más complejo, seguro que estés familiarizado con ello, insulina. Entonces, hay muchísimas maneras de tratar de potenciar algunas funcionalidades del cuerpo humano, pero bueno, al final es todo jugar con compuestos que la mayoría de gente que juega con ello, que te asegura que te va a llevar bien, no tiene ni idea de cómo funciona, ¿no? O sea, saben replicar protocolos que han usado ellos mismos o han visto en otro, pero si a vosotros eso supone una garantía muy grande, revisad vuestra lista de prioridades o hablad más o buscad información por vosotros mismos, porque generalmente es incompleto. Entonces, por darte una respuesta así que no secuestre el podcast, lo más importante que podría entenderse es el tema de las hormonas esteroideas, probablemente. Muy bien, nos vamos a meter ya un poquito por reconducir el tema, que estaba muy bien, nos hemos extendido. Ha estado genial. Hemos tenido en cuenta el tema de la complejidad, que creo que es un puntazo y que tenemos que tenerlo todos presente. Si quieres, tío, ahora que estamos en los efectos secundarios, entramos en el caso de si yo me quisiera dopar y demás, ¿cómo tendría que hacerlo para intentar paliar esos efectos secundarios? Obviamente el daño está hecho, pero imagínate que yo te digo, oye, Granda, tengo 100% seguro de que me voy a dopar. ¿Cómo podría hacerlo para intentar hacerlo lo mejor posible? O en el hipotético caso de que tú no... Sí, bueno, todos los disclaimers del mundo y por intentar dar una respuesta práctica para un podcast interesante. Yo los principios que suelo asesorar en la vida real para todos los competidores de federaciones, por supuesto, que permiten su uso y después de advertirles sumamente claro los riesgos que están corriendo, lo que siempre suelo explicar es que menos es más y que muchas veces no por llenar el cubo de cosas que se pueden utilizar vas a progresar más rápido. Pasa igual en el entrenamiento para naturales. No por hacerte hoy 57 series de peso muerto vas a mejorar más peso muerto para la semana que viene. No, es dar el estímulo justo para que, primero, mejores, puedas recuperarlo y ya haya otra sesión la semana que viene. Pues
con esto lo más importante es que utilices lo mínimo para seguir progresando, el daño orgánico que vas a causar es mucho menor y vas a avanzar a la misma velocidad que si hicieras abusos absurdos, porque al final la cantidad de señalización, de vías metabólicas que puedes hacer para que generes masa muscular y recuperes los entrenamientos es limitada y la ayuda que te van a dar es que recuperes más entrenamientos. Como estás limitado en lo que puedes entrenar y lo que puedes comer, pues oye, calma con esto. Dentro de la filosofía del menos es más, también lo hago la aplicación de compuestos. Es muy común, sobre todo también en la rama del culturismo, culturistas, que comentaba antes. Siempre se ha buscado mucho la admiración por lo exótico, por lo nuevo, por lo distinto, que no tenga otro y tal. Pasa un poco como con el entrenamiento. Bueno, con el entrenamiento, pero dentro de la farmacología es absurdo. Imagínate que yo, un paciente que tiene, yo qué sé, que tratarse el colesterol, digo, mira, este es atorvastatina, que es un fármaco súper utilizado, súper seguro y que conocemos perfectamente su farmacodinámica, farmacocinética y efectos secundarios, pero he descubierto un compuesto que vas a probar tú, pues ningún médico ni ningún paciente se pasaría por acá a decir, eso, yo quiero eso. ninguno lo haría, diría, no, dame lo seguro, lo que funciona, lo que conocemos y lo que tiene bajos efectos secundarios. Pues dentro del mundo del culturismo dice, no, a mí dame el nuevo, ¿no? Vamos a probar el combo, el cóctel o tal, cuando ya he dicho eso que no tiene ningún sentido, que al final la señalización que se va a hacer en el receptor de andrógenos de la célula es idéntico. Entonces, menos es más en cuanto a cantidad, en cuanto a selección de compuestos y sobre todo, si no tienes ni idea, que nadie está obligado a saber, asesórate bien. Busca a alguien bueno y ¿Y hasta qué punto podemos controlar esto, tío? Limitado. Limitado, ¿no? Pero bueno, hay gente, limitado, pero mucho más que la mayoría de la gente. Hay gente que o directamente no siente la necesidad de hacer analíticas, o yo he tenido gente que me dice, asesórame tal y bueno, pues te tienes que hacer analítica y tal y... No, yo no me quiero hacer analítica. ¿Por qué? Porque como salga algo mal... Prefiero morirme antes, ¿no? No es una broma. Entonces, si no lo veo, no está ahí. No me puedo seguir chuzando si sale algo mal. Pero es que había una frase que decía mucho una persona que me duele mucho decir, que falleció, que es Alfredo, de Héroe Fitness, que para mí ha sido un referente y hablé mucho con él. Y él decía que este es un mundo que no atrae a las mentes más brillantes del planeta, ¿no? Lo decía con su gracia y su sátira natural. Y es verdad. Es que es un mundo que no atrae a las mentes más brillantes del planeta. Entonces, se junta la tormenta perfecta para que cabezas imprudentes o engañadas, o las dos cosas, hagan muy malas prácticas. Entonces, es un mal combo. Hemos hablado en algún momento, bueno, has dicho el tema de que tú asesoras siempre, evidentemente, a gente que compite en federaciones en las que se permite el dopaje. Sabemos que también existen casos porque existen los límites del fair play. Sabemos que hay gente que en federaciones naturales en otros deportes, o podemos entrar en el nuestro si queremos, intentan doparse aún sabiendo que no está permitido y que intentan evitar esos controles, esas pruebas que se hacen para conseguir un mejor rendimiento por encima de otros competidores. No vamos a entrar en juicios de valor, pero simplemente queremos saber, como tú sabes mucho, cómo de posible es esto, con la estructura que tiene, por ejemplo, ahora mismo una asociación como la AEP, cómo de posible es que una persona se dope y que la AEP no sea capaz de darse cuenta. Este es uno de mis temas favoritos. De hecho, creo que en mi cuenta de Instagram gané mucha notoriedad cuando hablé de esto, porque hay poca gente capaz de hablar de esto, con formación real en química analítica y, bueno, pasión por este deporte o por este tipo de prácticas. La verdad es que es algo que no suelo ver mucho junto. Y lo primero que puedo decir es que, bueno, yo siempre hablo de esto con muchísima transparencia. A veces incluso me ha criticado por poner demasiada transparencia y decir, oye, estás explicando qué está mal en el sistema. Y te digo, bueno, es que no podemos depender que la gente, por buena fe, no haga las cosas o por ignorancia. Yo prefiero que todos sepamos exactamente lo que hay y lo que se pueda mejorar, lo mejoremos. Pero, bueno, igual que cuando hablaba de esteroides en un primer momento, yo siempre lo he hecho a través de la transparencia y que la gente esté formada para tomar sus propias decisiones, buenas o malas, pero con información. Entonces, por esto lo trato siempre con mucha transparencia. No, dejé de hacerlo no por... Mucha gente me decía, no, es que te dijeron que parases y tal, porque además tengo muy buena relación con la EP y estoy muy metido. Nadie me dijo que parase, ni mucho menos. Creo que siempre ha sido muy bien visto. Pero llega un punto que no tengo mucho más que decir, que eso es una cosa real y que luego la capacidad que tenemos nosotros como atletas o desde la asociación para hacer la cosa mejor, como ahora explicaré, es muy limitada. ¿Cuál es la mejor manera de que no te pillen en un control? Que no te lo hagan. Parece bastante sensato, ¿verdad? Pero lo cierto es que la capacidad y los medios que tenemos, no como AEP, sino en nuestro deporte, para hacer controles es baja, muy baja. Creo que, no tengo los datos de 2023 exactos, pero de 2022 sí te puedo decir con cierta precisión que se hicieron 18 controles ese año. No porque nosotros nos dejásemos una barbaridad como atletas y desde la asociación de dinero en pagar en eso, sino que la manera en la que nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de los controles antidopaje y todo el programa antidopaje se edita desde la IPF, que firma unos acuerdos con la WADA.
La WADA es una institución internacional muy grande, que es la Agencia Mundial de Lucha contra el Dopaje. Y básicamente, pues, fuerza, que es un verbo con todas las excepciones que puede tener esa palabra, entendedlo como queráis, fuerza a los países a trabajar con ellos, a los deportes, perdón, a trabajar con ellos si quieren tener un reconocimiento internacional de prestigio, y tienes que estar trabajando con la WADA, porque es lo que hace también el Comité Olímpico y demás. Entonces, tienes que jugar con las reglas de la WADA, y la IPF le dice a la EP, oye, la IPF, que es la Federación Internacional de Powerlifting, a la que nosotros estamos suscritos como afiliación española, le dice, oye, tenéis que hacer esto, y los controles no los gestionáis vosotros pagáis tanto dinero, que es muchísimo dinero, entre 15 y 20.000 euros al año, y nosotros ya elegimos a dónde mandamos los médicos, a qué campeonatos van, cuándo van, y bueno, pues los resultados a mí me parecen un poco decepcionantes, pero no es porque la EP no esté haciendo todo lo mejor que pueda, está dando todo el dinero que le piden y está poniendo todos los medios que hagan falta. Es verdad que este año, lo que va a 2024, están haciendo muchos más controles en competición de lo que he visto yo el año pasado, pero bueno, al final la gente más o menos tiene claro que en competición te pueden hacer un control, y creo que realizando un uso suficientemente programado y sesudo de una programación farmacológica, puedes llegar perfectamente limpio al día de la competición. ¿Cómo sería perfecto pillar a la gente que puede estar haciendo trampas así? Que por otra parte creo que es muy poca gente, pero bueno, esto es solo una creencia personal de una persona algo formada. Lo correcto sería poder hacer controles sorpresa en cualquier momento del año, no solo de orina, sino también de sangre, poder tener un pasaporte biológico y un registro de datos de cada atleta, pero bueno, al final eso cuesta dinero. Y al final que un deporte esté destinando tanto recurso en eso, pues es por un lado necesario y por otro lado una pena, ¿no? O sea, gástate esos 20.000 euros en organizarme un absoluto que salga por la tele. O sea, quiero decir, es una pena que tengamos que estar luchando contra nosotros mismos para luchar por un deporte limpio. Pero bueno, creo que es una lucha obligada. O sea, que si tuviéramos que resumir mucho la respuesta a la de cómo no dar positivo, sería un poco conocer más o menos cuánto dura. Sí, una cosa muy importante es que el medio, o sea, de lo que es la parte técnica, no falla. Tú a la máquina no vas a engañar. Si tú en tu orina hay el más mínimo resto de una sustancia prohibida a una concentración suficiente, te han pillado. Game over. Que te dolía el codo, has usado Primobolan y tal, te pillan. No hay más, o sea, no va a engañar más. Y dentro de los que me mencionaba antes, de bueno, los nivel usuarios, se hacen las cosas así y doy charlas de algo de lo que no tengo ni idea, pues ha habido un lore muy común de decir, no, eso falla muchísimo, eso se puede pasar así, ¿no? Si te echas un poco de jabón o si haces no sé qué, no sé cuánto, hay un montón de tonterías que son la leche. Yo, bueno, ya he hablado de muchas, pero siempre me sorprende con una nueva, te aseguro que se lo dicen. Y todos aseguran que pueden pasar un control. Y de hecho dicen, no, en la EP van todos hasta... A mí lo que más me fastidia de mis posts sobre esto es que, bueno, la gente de la EP lo compartía muchísimo con la misma filosofía que decía yo, pero la gente de fuera de la EP, que tiene mucho odio a la EP, lo compartía diciendo, ¿lo veis? Si estos controles son una basura, no valen para nada, van todos hasta arriba. Y yo digo, joder, me ha explotado en la cara el post, ¿no? Porque al final me lo compartían igual, pero no has entendido lo que quería decir. Eso no es lo que he dicho, estás poniendo unas palabras en mi boca que no son verdad. Y la realidad es que la técnica analítica funciona súper bien. La HPLC, la cromatografía líquida de alta precisión, tiene una sensibilidad salvaje. De hecho, ahora sí, si os parece interesante, os cuento cómo funciona un control de antidopaje, que es una cosa chula. Pero bueno, la capacidad que tiene de detectar un analito, aunque esté extremadamente diluido en la muestra biológica, es enorme. Entonces, si está en ti, que eso tiene que haber pasado suficiente poco tiempo, que no es tan poco, para que sea detectable, pues es muy claro. En sustancias exóticas que no debería haber en tu cuerpo en ningún caso, como puede ser el clenbuterol, pues a la que salga un poco te dicen, caballero, usted se ha dopado, o de anabol, usted se ha dopado. Testosterona no, testosterona tiene un poquito más de meollo el método, porque todos, como he comentado antes, tenemos testosterona, entonces no es ¿tienes o no tienes? Eso no va así, tenemos que ver cuántas, y si hay un límite demasiado alto, tenemos que compararlo con otros metabolitos que se deberían haber producido en el proceso, como puede ser la epitestosterona. Si hay un desbalance muy grande, también podemos ver por SMR cuál es el origen de esa testosterona que hemos detectado, si es sintético o no. O sea, todo se puede ver, pero obviamente tiene que estar en tu cuerpo para que lo veamos y tenemos que haber recolectado la muestra biológica. Por decir, oye, ese tío está demasiado musculado o ha movido un montón o mira qué vena, eso es terrible. Y creo que muchas veces se hace una caza de brujas y un acoso a algunos deportistas que es terrible. A mí eso por un lado parece que estás defendiendo que no se hagan controles y por otro, oye, sentido común, que somos personas, igual que en vía judicial, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
por mal que huela, que en muchos casos huelen mal y afortunadamente les acaban pillando, porque el tramposo va a seguir haciendo trampas y le acabarán pillando. Bueno, tío, con todo esto que nos has contado, te voy a hacer una pregunta que puede ser bastante amplia y puede ser muy difícil de contestar, pero con lo que nos sabemos y nos has dicho al respecto del tema del dopaje, ¿cómo crees que desde AEP o nosotros como usuarios, a través de la asociación, podríamos mejorar un poco el tema de detectar positivos o intentar que el fair play mejore un poquito en nuestra asociación? Pues lo primero es haciéndonos responsable cada uno de nosotros mismos y apelar por la integridad y el querer hacer las cosas bien y el hacer las cosas como si te estuvieras mirando todo el mundo, incluso cuando nadie mira. No jugar con cosas que no tienes ni idea ni querer a charlatanes y luego ya a un nivel un poquito más federativo, demandarlo. Creo que ya he dicho que la AEP está un poco atada de manos a lo que la IPF mande, pero a la IPF sí se puede mandar y cuando vemos algo sospechoso, pues está bien. Hay programas de la WADA, dentro de la que estamos adscritos, para poder comentarlo, un programa que se llama Speak Up y dentro de, cuando tienes una sospecha de alguien, no creo que haya que hacer una caza de brujas, ponerlo por Instagram, martirizarle, eso no se hace, hay que velar por su inocencia, pero oye, si tienes sospechas, comunícaselo a la WADA a través del programa Speak Up que he dicho, lo pones en internet y sale, comunícaselo a IPF, comunícaselo a la AEP, por si pudieran hacer algo, al organizador. Normalmente los médicos que van a las competiciones no le preguntan al organizador, oye, ¿a quién le hago? O ¿a quién no le hago? Van por su cuenta porque lo que se trata de velar es por un proceso íntegro y con la menos injerencia posible de la asociación. Pero bueno, comunicadlo, que se sepa por la vía adecuada, no por un juicio público, sino por la vía de controles que hacemos para poder probar que alguien está haciendo trampas o no. Entonces yo creo que apelaría a eso. Es la manera que tenemos como atletas de proceder y el hacer bien nuestro propio trabajo. La verdad es que me parece súper interesante todo lo que hemos hablado. Entrando un poco más en entrenamiento, que es algo que también se te da genial. Sabemos que tema farmacología eres la hostia, ya lo has demostrado, pero también sabemos que llevas a gente en cuanto al entrenamiento desde hace muchísimo tiempo, aunque parezca que llevas poco tiempo, porque siempre se te ha asociado un poco más a la farmacología y demás, pero bueno, ¿qué nos puedes contar un poco más a rasgos generales sobre tu metodología de trabajo antes de entrar en Elevate y tal? Es una cruz con la que cargo, lo has definido muy bien, porque no por hacer el entrenamiento mal ni mucho menos, sino porque brillé muchísimo con el tema de la farmacología, mi perfil de Instagram está más enfocado en eso, o con la nutrición realmente, como he comentado otras veces, morí de éxito. Enseguida la gente me andaba muchísimo, tenía todos los clientes que quería y más, y bueno, mis necesidades dando el servicio están cubiertas, pero me gusta mucho llevar a la gente, siempre he llevado a gente, me gusta estar con campeones de España, al final la competición es por lo que yo estuve en esto y siempre me he sentido preparador. Y el poder acompañar al atleta, no solo en su día a día, sino también la competición, es algo muy importante para mí. Entonces, igual que comentaba antes, que hago asesorías de farmacología, siempre intento tener súper limitado de plazas, no llevar a mucha gente, me paso la semana diciendo a la gente, no, lo siento, no te puedo asesorar. Intento ayudar siempre respondiendo mensajes por Instagram, pero el tiempo de uno es limitado. Y con la nutrición igual, siempre estoy en plazas llenas y lo que intento es potenciar un poco la faceta como entrenador, que es la que más me llena, la que más me gusta y lo que más dedico en el día a día. Yo no me paso los días estudiando tratados de biofarmacia, ya no, he tenido etapas, pero bueno, me paso viendo competiciones de Power y me paso programando para atletas y entrenando con atletas y es la parte que más me gusta. Con Elevate estoy desde diciembre, que lo fundamos este año pasado, y la verdad es que ha sido una decisión genial para hacer esto mismo que te comentaba. Primero porque me siento mucho más acompañado en el proceso. Antes tenía amigos, siempre he tenido compañeros, pero no tenía socios, no tenía un equipo propio y es una cosa nueva y maravillosa. La verdad es que no puedo describir con la precisión adecuada lo bien que me siento por estar acompañado con profesionales como Torbisco o Naroa, que siempre entrenaba con ellos y mi día a día no cambia tanto porque antes entrenaba con ellos, ahora también, vamos a las competiciones juntos, nos ayudamos en la competición siempre que podemos, es genial, también con Mar Rivera y Dani Retamosa, que están en Cataluña y nos vemos menos, pero las competiciones, y se ha visto ahora, por ejemplo, en la Copa, que hemos estado todos juntos, somos uno, y es genial. Yo antes me pasaba, por ejemplo, con Bollo, cuando competimos los de 105 el año pasado, pues yo tenía que hacer mi intento, cogía los papeles y, venga, sales tú, ¿cuánto hacemos? Y me pasa mucho, no sé cómo se me dan las cosas para que en todos los absolutos o en las copas acabe yo haciendo los handlings de mis atletas con el singlet puesto y calentando o tirando. Siempre me acaba pasando, nunca lo tengo en días distintos. Entonces, ahí tener un equipo pues es una ayuda inestimable. Y además, Torbisco, que es un maestro de la competición, pues me ayuda mucho, me hace aprender y me hace vivir toda esta experiencia con un amigo, que es una cosa genial. Y luego, mi manera de ver el entrenamiento de powerlifting, que gracias a Dios ha evolucionado muchísimo desde que empecé en 2017,
Es hacer las cosas de la forma más simple, analítica y estudiosa posible, que parece que vuelvo a hablar de farmacología, pero es que creo que es la manera de hacer las cosas en la vida, ¿no? Bueno, pues empieza con poco, hazlo muy bien, no quieras experimentar con un ejercicio que me he inventado que es súper complicado, que solo te puedo decir yo y tal, porque probablemente no te haga falta. Y con el 80% de los recursos simples, y con el 20% de los recursos simples puedes hacer el 80% del trabajo, ¿no? La regla de Pareto. Entonces, siempre intento que cuando podemos hacer los movimientos de competición con protocolos, no necesariamente exactos a los de competición, pero parecidos a los de competición y sin tener que hacer cosas extrañas, mejor. El atleta va adquiriendo unas competencias que le parecen mucho a ensayar o estudiar para un examen. Pues hago lo que voy a tener que ir haciendo y, casualidad, en el camino me pongo fuerte y acabo haciendo muy bien sentadilla, muy bien banca y muy bien peso muerto. Es raro el atleta que no sea capaz de poder hacer esos 3 movimientos todo el año, y si no puede hacerlo, quizás ese no sea su deporte. No te tienes que inventar otro deporte para que pueda practicar este deporte. Entonces, creo que la especificidad es una cosa muy importante para mí. Mucha gente además hace una mala lectura de especificidad, entiende especificidad como intensidad total, absoluta y destructiva durante todo el año, que no tiene nada que ver. Simplemente quiere decir que no hace falta practicar otro deporte para hacerte bueno en este. Practica este deporte. Pero oye, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es un adecuado manejo de la carga. No porque estés haciendo sentadilla 2 veces por semana todo el año tienes que partirte las rodillas. Si lo haces, probablemente estés eligiendo mal los pesos, amigos. Yo creo que eso es un tema de que creemos que un protocolo, no entendemos que un protocolo puede ser muy específico sin tener que estar metiendo una carga de entrenamiento absolutamente brutal y confundimos carga de entrenamiento con especificidad, yo creo. Mezclamos cosas. Probablemente. Y yo creo que eso pasa porque en otros sistemas, o antiguamente, porque al final el powerlifting viene de donde viene y tiene un principio común en casi todos los sitios, en otros sistemas, en el momento en el que estás haciendo los movimientos de competición, estabas utilizando cargas de competición prácticamente y como que se acaba asociando todo a lo mismo, ¿no? Y cuando acabas de competir, pues haces movimientos absolutamente distintos y encima cargas súper ligeras y también lo asocias de nuevo y no funciona así. Realmente es súper importante contextualizar en qué momento estás del año y en qué momento estás del bloque para pues, saber leer muy bien qué tienes que hacer hoy. Una de las cosas que más me preocupa explicar a mis atletas cuando empezamos un bloque nuevo o cuando vamos a preparar algo es, mira, este es el bloque que tenemos, este es tu split semanal. Yo me esfuerzo mucho por que entiendan, sobre todo si son nuevos o porque acaban de empezar conmigo, o si son juniors, que hay que explicar las cosas 200 veces, con mucho cariño, pero 200 veces. Me esfuerzo mucho por explicarle lo que son las prioridades de las sesiones, ¿no? Entonces, cuando un atleta que viene a hacer un sistema absolutamente tradicional o momento en específico o variante y movimiento principal, le dices, vale, el lunes tienes una sentadilla y es, por poner un ejemplo muy exagerado, y es un 3x5, y el jueves tienes la sentadilla secundaria y es una sentadilla barra baja también y es un 3x5. Vale, pues gestióname esto sabiendo que esta es una principal y esta es una secundaria. ¿Cuándo tienes que estar fuerte? ¿Cuándo tenemos que apretar? Entonces, el atleta tiene que acabar entendiendo que esa es la sesión principal donde necesito que llegue recuperado, que llegue bien y tiene que entender que es la sesión secundaria donde lo que tenemos que hacer es asistir al movimiento de competición, pues que pueda mejorar la técnica, que pueda entender lo que está haciendo, que haga una gestión de la carga adecuada para que ese día siempre sume. Que no me tienes que demostrar lo fuerte que estás ese día en la sentadilla barra baja. Ya sé que estás fuerte, ya lo veo primero en la competición, que es donde tengo que verlo, ya lo veo en la sesión principal. Pero hay mucha gente que le pones la sesión cuaternaria de banca y no, es que tenía una single, he maxeado. Sí, amigo, tenías una single @5. No tenías que maxear. Y si has maxeado es o porque no lo has entendido, que entonces ha sido culpa mía, o porque no lo has querido entender, que entonces ha sido culpa tuya. Y si no lo has querido entender, hay un problema subyacente más grave, que es que no confías en el proceso. O no confías en mí. Pasa poco, pero en algunos perfiles o sobre todo en una fase inicial que tienes que aprender esto. Con respecto a esto, tío, una pregunta bastante rápida porque también hablamos con Torbisco de esto. Estoy viendo que estás muy alineado con su manera de entender el entrenamiento. ¿Hace cuánto tiempo que no pautaste un @9, una single @9? ¿O si la has pautado alguna vez? Si la he pautado, si la he pautado recientemente porque yo en 2017 no tenía ni idea de powerlifting y cuando empecé a entrenar a la gente no tenía ni idea. O sea, como hablan desde farmacología con mucha humildad, yo no nací sabiendo. Yo me he equivocado muchas veces y yo he tenido que aprender. Probablemente los @9, los @10, los @8, a lo mejor ni usaba arrobas en aquel entonces, eran mucho más abundantes antes. Ahora ni lo hago. Si programo un @9 es porque lo estamos haciendo para una competición, porque me gusta explicarle el planteamiento de un intento, no pensando en cargas, porque no me interesa que el atleta piense cargas, sino más o menos la intensidad y el margen que espero para cada movimiento. Entonces, un @9 a lo mejor en un tercer intento de banca más que de sentadilla, porque no me gusta acabar las sentadillas @10. Bueno, si veis mi perfil como competidor, soy un tío muy conservador y el último año en 4 competiciones he hecho 3 o 4 9/9. O sea, creo que si fallas en competición has planteado mal los intentos, ¿no? Obviamente hay veces que hay que apretar y jugársela todo, pero el intento que más suma es el válido. Es una cosa importante. Y en el día a día suelo hacer
poca falta tirar arroba 9. Pues el atleta no se va a poner más fuerte para hacer una arroba 9. El atleta se va a poner más fuerte si mete un estímulo que luego pueda recuperar. Y el arroba 9 empieza a estar en un terreno de conflicto con esa máxima. Ahora que has comentado que has cambiado eso, tío, respecto al Granma del pasado y al Granma de ahora, cómo programas y cómo programabas, ¿qué 3 o 4 cosas crees que ha cambiado tu forma de programar en 2017, 2018, 2019 a cómo programas ahora? Mira, voy a poner la primera, no sé si es la más importante, pero sé que es una cosa importante y que además le va a hacer ilusión oírlo. La primera ha sido Diego Rips. La primera ha sido Diego Rips. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo empecé a entrenar con él el año pasado, creo, y yo venía de una metodología mucho más tradicional que me hizo muy fuerte y aprendí muchísimas cosas. No reniego de todos los beneficios que me ha dado, porque además te lo digo mucho, no hay ejercicio absolutamente inútil, todos marginalmente tienen algo, lo que hay es un coste de oportunidad, que a lo mejor esto está genial, pero esto está más genial y me interesa más hacer esto, ¿no? Entonces, cambié mucho la manera de ver las cosas y con Diego entendí también muchas cosas de la especificidad y el cómo plantear un bloque de una manera distinta, cómo plantear un año en un atleta como yo, que tengo una situación de vida muy buena, voy a dedicar mucho al entrenamiento y recupero maravillosamente bien por mi situación de vida. La verdad es que dimos un boom salvaje, mejoramos 70 kilos, un total que ya había mejorado mucho y fue de maravilla. Entonces, pues entendí otra manera de ver el entrenamiento. Yo la verdad es que siempre me he formado mucho, pues no mirando hacia dentro de España, sino mirando hacia afuera. Gracias a Dios y a la insistencia de mis padres aprendí muy buen inglés de pequeño. Estuve estudiando en Boston cuando estaba acabando Administración y Dirección de Empresas. Y allí empecé a conocer a algunos entrenadores, canales de YouTube más americanos. Ya me enamoré un poco de la metodología de Joe Flex, subiendo así sus vídeos grabados en el coche con fotos que luego tira, que me los pongo como podcast mientras paseo al perro ando, y quizá fue el que más escuché. También me llegó un poco la corriente de RTS cuando tuvo su boom, porque bueno, empecé en el powerlifting equipado por un canadiense que se llama Bryce Krochik, que estaba obsesionado con él en ese momento y que me transmitió también mucha información de entrenamiento, aunque quizá no esté muy alineado con la hora, pero hablaba mucho de su entrenador, que era Mike T, y ahí me llegó también la corriente de RTS. Pero luego he ido bebiendo de más fuentes. Recuerdo que la primera rutina que yo hice fue la rutina de Seiko, que había en internet, y me parecía chulísimo, porque yo venía de un blog de CrossFit donde a veces hacía sentadilla banca y peso muerto, pero me hacían hacer muchas más cosas. Y cuando dije, oye, que puedo hacer un programa de entrenamiento que son solo estas 3 cosas, ¡qué maravilla! Entonces siempre empecé en esto muy encantado con la especificidad. He hecho otras cosas, pero yo recuerdo que decían mis entrenadores, jolín, ¿no? Y la sentadilla, la banca y el peso muerto, porque ya no lo hacemos este bloque. Y a mí era lo que me gustaba hacer. Entonces, poder ponerme muy fuerte haciendo eso y poder ayudar a los atletas a llegar por el camino más sencillo posible al destino que todos deseamos, pues fue una auténtica revelación. Entonces, quizás han sido más mis fuentes principales. Y ahora ver a los atletas fuertes y lo fácil que tenemos, ver su entrenamiento del día a día, que lo suben todo de Instagram, que lo comparten en vídeos, a veces incluso explicándote lo que hacen y por qué, pues el que no quiere saber, el que no quiere aprender es que no tiene muchas ganas. Viendo un poquito el panorama del entrenamiento, al igual que le hemos echado un ojo al panorama de la farmacología, que es mucho más complejo, bueno, o dependiendo a quién le preguntes, ¿qué crees que a nivel de entrenamiento la gente o los entrenadores no suelen tener en cuenta, que tú sí sueles tener en cuenta? Es decir, ¿qué cosas crees, qué errores crees que están incurriendo a la vez que programan, así echando un ojo al panorama? Pues mira, yo voy a decir algo que no sé si muchos entrenadores te dirían, pero yo creo que en general la mayoría de entrenadores de power buenos son buenos. O sea, creo que la gente en general hace bien las cosas, les apasiona el tema y si se equivocan, que todos nos equivocamos, tratan de aprender. Nadie va encaminando 3 de 9 en sus atletas y lo celebra y no cambia nada, ¿no? Creo que la gente buena, cuando hace algo mal, tiene malos resultados, toma nota y cambia cosas. Entonces, en general diría que la gente hace las cosas bien. Hay gente de todos los equipos sacando buenos atletas, porque al final una cosa, creo que creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no hay disciplina de equipos. Yo si mañana empiezo a programar de una manera salvajemente distinta, vete tú a saber por qué, no creo que ni Rivera ni Torbisco me dijeran, oye, Granda, no puedes programar eso. No, esto no funciona así, cada uno hace lo que quiera y confiamos nosotros como profesionales. Yo creo que en todos los equipos hay gente así, habrá entre las mejores y peores. Entonces, yo creo que la cosa que mejor puedo hacer para algunos atletas es entenderme con algunos atletas. Al final somos personas y yo creo que no todos los entrenadores somos adecuados para todos los atletas, ni todos los atletas son adecuados para todos los entrenadores. Entonces, la capacidad que tienes tú para transmitir información es importante que sea buena, pero el mensaje va a llegar también dependiendo de cómo es el recipiente al que vaya el mensaje, por muy bonito que lo hayas puesto. Y en la comunicación humana necesitamos de 2. Entonces, yo tengo la suerte o estoy muy agradecido de tener una relación muy buena, no a nivel personal, no te digo, ay, es que somos súper amigos mis atletas y yo, no digo eso, yo con mis atletas hablo más en general solo de entrenamiento. Con algunos he tenido una relación
más de amistad o personal, pero con mis atletas tengo una buena comunicación porque les escucho, porque me aseguro de que me entiendan y porque me aseguro de explicar bien las cosas. Sí, sí. Y eso sí, varias veces. Y no pasa nada, porque no es ni que el atleta sea tonto ni que yo sea malo, porque entiendo que somos humanos y yo no he tenido una afinidad a 10 con todas las personas que me he encontrado en mi vida. Y entiendo el proceso. Creo que en general me relaciono bien con las personas y tengo la suerte de tener una gran afinidad con la mayoría de las personas que me topo, pero no son el 100%. Y con los atletas que me llegan, tampoco es el 100%. De todas maneras, creo que ahora el powerlifting es un sector que, y esto lo digo como bueno, hay tanta oferta y tantas oportunidades de dar con un buen entrenador que llegue alguien a ti que realmente pues no congeniéis es complicado, porque al final cuando alguien me escribe acabamos haciendo una videollamada o si no nos conocemos de antes, que al final te escribe mucha gente con la que ya tienes relación. Ya sabes, con este tío no me entiendo muy bien, a lo mejor te va a dar una oportunidad, que también me ha pasado, y luego todo vaya genial, o oye, vamos a hablar, y ¿qué esperas de esto y qué creo que puedes esperar? ¿Qué le dirías tú a un entrenador en el que entra un poco en conflicto el tema económico? Porque tú nos has dicho que afortunadamente, tanto a nivel de entrenamiento como de otros aspectos, a nivel financiero va bastante bien. ¿Qué le dirías a un entrenador en el que sabe que debe prescindir de ese atleta, pero por otra parte necesita ese dinero y esa... Sé que hablo de una situación muy privilegiada y que lo que digo a lo mejor no es aplicable para todo el mundo. Yo, como hago esto por placer, tengo la suerte de que si no me está dando placer trabajar con un atleta, que me pasa poco, porque digo, hay muchos filtros en el proceso para que eso ocurra, pueda recomendar por el bien de ambos cesar la relación, incluso recomendarle a otro entrenador, porque aunque no funcionemos juntos como equipo en competición, seguramente le siga deseando lo mejor. No ha acabado mal con ningún atleta, o no ha acabado tan mal con ningún atleta como para ahora, si me preguntas, yo te diga, no, le deseo lo peor, ¿no? Ojalá les vaya genial y les suele ir bien, espero, no sé. Pero, bueno, lo que recomendaría es eso, que seáis honestos con la relación y si obviamente hay que comer. Y si estás en una situación en la que tienes que coger cualquier atleta, bueno, pues creo que lo vas a pasar mal, pero hay gente que lo pasa mal por tener que trabajar, yo lo entiendo. Bastante más cómodo tener que soportar un atleta difícil que tener que estar picando piedra a las 6 de la mañana, supongo. Yo creo de todas formas que esto también va un poco en la línea con ser un buen entrenador y, o sea, siempre tenemos un poco ese conflicto de intereses y me ha sorprendido mucho que tú me digas esto porque no conocía tanto tu contexto como para saber que tú entrenas porque realmente te gusta. Todos nosotros, casi yo creo que hablo por todo el mundo y nadie dirá que lo contrario, a todos los entrenadores que estamos aquí en este mundillo nos encanta programar y nos gusta realmente esto, pero entiendo que también hay entrenadores que necesiten ese dinero porque no tienen otras fuentes. Entonces, está bien ver la perspectiva de una persona que realmente es fiel a sus principios porque está en el contexto que se lo permite, pero joder, es de agradecer que te diga, mira, no puedo trabajar contigo porque no... Creo que está feo que lo diga porque me suena un poco presuntuoso, pero yo creo que mi mayor virtud es que soy una persona muy honesta y muy íntegra. Es decir, no suelo actuar de una manera distinta a cómo pienso y tengo la suerte de siempre poder transmitir cómo pienso y actuar en consecuencia. Y eso la verdad es que muchos atletas, sobre todo este año, que bueno, pues primero que trabajo con más atletas y que bueno, pues soy capaz de exponerme un poco más, me agradecen eso. Dicen, oye, gracias Granda por cómo dices las cosas, por tu honestidad y si no nos entendemos, pues también es una herramienta maravillosa para acabar entendiéndose, aunque sea en el desencuentro. Otra cosa que te caracteriza mucho es el tema de los accesorios. Te caracteriza muchísimo porque puedes tener una opinión bastante diferente a algunos entrenadores. ¿Qué opinas de los accesorios? ¿Cuánto de importante crees que es? ¿Cuánto porcentaje tendríamos que dedicarle? Creo que son un complemento a tu entrenamiento de powerlifting, pero no son tu entrenamiento de powerlifting. Pero claro, ¿hasta qué punto? Claro, no, son un complemento. Es decir, probablemente estén bien para dar ese estímulo muscular y ese estrés adicional allí donde no podemos llegar con los básicos. Y obviamente me gusta mucho la frase de bro total de no skinny champions. ¿Sabes? Es verdad que cuando más masa muscular tengas, más capacidad para generar fuerza vas a tener. Pero con los básicos también musculamos. Ese es el punto más importante. Y segundo, veo a mucha gente, o es más habitual la corriente, de me machaco tanto los accesorios que pierdo el foco en lo importante, o que a lo mejor he hecho tanto brazo que no he llegado recuperado a la banca. Está bien para asistir. Yo la verdad es que el punto más importante que tengo para programarle accesorios a un atleta es, oye, ¿te gusta hacer accesorios? ¿Qué te gusta hacer? Quiero que tu rato en el gimnasio primero sea productivo y que te acabes teniendo más resultados deportivos que antes, porque si no, mi servicio es malo o no estamos cumpliendo los propósitos, nadie me contrata para pasárselo bien, ¿no? Pero quiero que te lo pases bien, creo que tiene que ser un rato de tu día bueno y positivo, y esto no solo influye en cómo te programo, sino también en cómo interpretas tus sesiones, cómo te expresas. Perdona por responderte a esto de los accesorios, pero cuando alguien me manda un feedback de
la sentadilla de hoy se ha sentido fatal, soy malísimo, esto no sé qué. Yo rápidamente mando un mensaje de, oye, bueno, sobre todo si es un día a lo mejor lo dejo pasar, no pasa nada, malos días nos tenemos todos, pero si su feedback es así, digo, hey, bro, esto no es así. No hables de esta manera porque de esta manera es como piensas y de esta manera es como vas a sentir. Cuando pienses tu sesión de entreno vas a pensar horrible, malo, negativo. Y a mí me encantan los atletas, incluso si son atletas malísimos. Dice, ¡ah, qué pedazo de lesión he hecho hoy! 120 por 2 en sentadilla, qué pasada, lo he reventado, lo que vamos a dar este bloque. Bueno, quizá con un punto menos de optimismo, ¿no? Pero esos atletas son la leche y a mí me alegran el día. Yo que hago esto porque me gusta que a ti te guste. Entonces, si alguien me dice, a mí lo más importante es el viernes, después de hacer el SBD, machacarme los brazos hasta que se me caigan, lo tengo en cuenta. Voy a ver qué puedes hacer con la programación para que tengas ese buen reto. Y también otra cosa que tengo muy en cuenta es cuánto estrés podemos hacer con los accesorios. A lo mejor es un tío que dice, no, yo es que hago 2 series de muerto y ya casi no me puedo mover, voy en silla de ruedas, pues busco lo que haga falta para poder meter estrés a la cadena posterior con accesorios, porque tienes que meter más trabajo, nadie mejora sin trabajo suficiente. La mayoría de mis atletas son capaces de hacerlo con básicos. Muy buen punto, tío, muy buen punto. La verdad que es eso, el tema de saber transmitirle a tu atleta que te importa lo que él quiere, pero también te importa lo que él necesita para mejorar, es siempre un poco el tema este. Si yo, por ejemplo, llegara ahora mismo y te diría, oye, Granda, solo me motiva el SBD, no me motivan los accesorios, siempre me los salto, ya sabes que hay algún atleta que es así, que los accesorios siempre se los salta. ¿Cómo afrontarías esto, tío? Sobre todo, ¿crees que necesitaríamos algún complementario al SBD, por ejemplo, las tracciones o algo que consideres muy importante que necesitaríamos meter? Creo que el ejercicio más inútil de todos es el que no se hace. Entonces, si me estás diciendo algo tan claro como, oye, los accesorios no los voy a hacer, me preocuparía con lo que sí vamos a hacer cumpliésemos lo máximo posible. Creo que en la mayoría de los casos empezarías a ver resultados con eso. Entonces, buscaría no forzarte a hacer los accesorios y no decir, esto se hace así, porque con esto se mejora más, sino decir oye, mira, Dani, esto lo estamos haciendo muy bien y creo que todavía podría ser mejor si consideras añadir alguno de estos accesorios. Poco a poco, ¿no? Si necesitas 80, no empieces con 80, vamos a empezar metiendo solo 8. Poco a poco. Y explicar cómo los resultados buenos que ya están teniendo pueden ser todavía mejores en el propio éxito y las recompensas que el tío ya está obteniendo con su conducta. Entonces, creo que más que forzar a alguien a hacer lo correcto, porque tú le dices que es lo correcto y fíjate de mí, reconduce la motivación del atleta, si es posible, en aquello que le ha dado buenos resultados antes y enséñale a amar aquello que le va a hacer bien. Si es verdad que eso va a pasar, que tampoco he visto a nadie que no mejore porque no ha hecho X accesorio mágico, porque además esta filosofía suele encajar mucho con, y además este accesorio nuevo que he descubierto esta semana y que te subo en este reel de 1 minuto es el que tienes que hacer para mejorar tu press de banca. Ninguno de mis atletas tiene el récord de banca en ninguna categoría, pero tienes que hacer este accesorio. A mí eso no me gusta. Creo que es una manera de distinguirse en redes sociales y de llamar la atención, pero no es una manera honesta de comunicar. No tiene que ver mucho con el entrenamiento. Y no encaja conmigo ni con lo que creo que estoy transmitiendo que soy vivo en este deporte. Un poco por reconducir la entrevista al punto que quería. Yo sé que a lo mejor esto es una cosa que a ti te han preguntado mucho porque también es otro signo distintivo de ti. Nos has dicho que has competido en equipado. Igual es una cosa que estés un poco más harto de hablar, pero sí que me gustaría que nos dijeses algunos detallitos o cosas que se te pasen por la cabeza de primeras cuando te digan ¿en qué diferencia el entrenamiento de un atleta equipado a un atleta que compite en RAW como nosotros puede ser? En una federación en la que utilicemos vendas, por si la gente no lo sabe y demás. El equipado es súper difícil, que el mero, o sea, el gran problema que tenemos con el equipado es que lo hace muy poca gente y que la gran subida que tuvo el RAW desde 2010 no se ha transmitido al equipado y cada vez menos gente y es una disciplina que yo creo que va a morir, por lo menos en IPF estamos a muy poco tiempo de verla desaparecer, ya los World Games han incluido el RAW y el siguiente paso es sacar el equipado. Es verdad que se mantiene vivo porque en algunos países, que ahora mismo parece que nos dan igual, pero como son soviéticos y demás, el equipado tiene mucho tirón y es lo más importante para ellos y lo que mueve dinero allí, pero es una disciplina que está condenada a morir. Entonces, es una disciplina excesivamente dependiente del material, de cuál tienes y cómo lo usas. Por supuesto, tienes que estar la leche de fuerte, os lo podéis imaginar con las cargas que se ponen encima, porque hay estructuras que se ven reforzadas, como puede ser el torso y demás, pero otras que no se ven reforzadas de ninguna manera y la carga se la están comiendo igual. En cualquier modalidad equipada, en sentadilla, banca, en peso muerto algo menos, te ves expuesto de repente en banca. Pues yo recuerdo cuando empecé a hacer banca equipada que pasé de tener 150 de banca a estar con 210 en las manos. Y decir, vale, el pecho me ayuda un montón, pero para el codo esto es nuevo. Y tener que ir, o la sentadilla también yo recuerdo un dolor salvaje en los codos. Entonces, es muy difícil iniciarse en el equipado. Tiene una barrera de entrada muy alta, sobre todo si lo haces por tu cuenta, como lo hice yo, que lo hacía viendo vídeos de internet, porque yo soy, como contante, soy el Maldini del powerlifting y veía lo que hacía todo el mundo por ahí, me compraba las cosas por internet y bueno, fui
fui probando y fui experimentando en mí mismo. Me ha ido muy bien y he aprendido mucho, pero es muy duro y es complicado, primero, porque es material caro, difícilmente accesible, que no aciertas la primera con la talla, que la primera vez que te lo pones dices, me he tenido que equivocar, es imposible que tenga que entrar aquí dentro. Y una vez estás dentro dices, es imposible que pueda hacer el movimiento de competición con esto. No, si no puedo bajar con mi máxima, no puedo ni bajar la sentadilla, o no puedo empezar a bajar la barra con 10 kilos más de mi PR. Y es muy doloroso. Entonces, hacer esto porque nos gusta. Hay algunos que no nos parece mal pasar dolor en el proceso. Es una cosa que me ha encantado siempre. Pero hacer esto porque te gusta y encima sufriendo creo que es un plato de muy mal gusto para muchos atletas. Entonces es algo que está perdiendo mucho tirón. Pero es una disciplina súper divertida como atleta y como preparador también es la leche de programar muy divertida. No he tenido la suerte de llevar a muchos de los que hay equipados, que son pocos, en España. Incluso fui a un internacional como entrenador también el año pasado de equipado y me gusta. La parte más difícil es iniciarse, pero una vez el atleta tiene material, lo maneja bien y puede hacer todo, se parece bastante a la programación RAW. Sesión principal, sesión secundaria, cómo recuperas, qué tonelaje podemos tolerar. Aquí cobra especial importancia que estás moviendo mucha más carga de lo que puedes soportar habitualmente. Sí, justo quería conducirlo por ahí, que a nivel de programación, por lo que nos has dicho, se parece bastante. A nivel de prevalencia de material, ¿hay algún momento en el que se prescinda o simplemente intentamos ser lo más constantes posible con el material porque son las condiciones de competición? ¿O cómo gestionas eso tú normalmente? Igual que aquí pues, en RAW podemos utilizar el cinturón, no te pasa nada por utilizar el cinturón, el equipado crea daños. O sea, la gestión de la carga no es la misma. Sí, pero no solo por la gestión de la carga. Yo me pongo una camisa de banca y te hago ahí una sesión ligera de camisa de banca, que no va a ser tan ligera en valor absoluto, pero en intensidad sí, y si me quitase la camisa, os enseñaría así el brazo, y aparte es muy fuerte, lo veríais lleno de moratones y como de cortes. Y la sensación que tienes cuando haces una banca equipada, por ejemplo, yo recuerdo que lo primero que dije, aparte de que se me iban a saltar los ojos de las órbitas, digo, siento como si me hubieran enrollado un hilo de pesca por el pecho y los brazos y estuvieran tirando. O sea, te muerde, te corta, es una cosa dolorosa. No puedes... Yo jamás he podido hacer 2 sesiones equipadas de sentadilla, o alguna vez lo he hecho, pero no puedo. Porque te deja heridas, te deja moratones, entonces eso tarda en recuperar. No conozco a nadie que esté haciendo equipado todo el año y no conozco a nadie que necesite hacerlo para ser buen equipado, porque tienes que estar muy fuerte en RAW y el 90-80% de tu preparación es en RAW. Realmente te sigues poniendo fuerte con los mismos principios que te pones fuerte en RAW, lo que pasa es que tienes que utilizar el material para acostumbrarte a usarlo y bueno, poder hacer los movimientos de competición cuando tocan, pero bueno, el 90% es muy parecido a como entrenamos en RAW. Genial, tío. Por un tema de necesidad, de prescindir de él por daños estructurales, lo gestionamos así. Por acabar la entrevista, bueno, supongo que lo sabrás, tenemos la dinámica de que nomines tú a un par de personas o 3 dentro de ese rango y que quieras que vengan aquí al podcast y que hablemos de entrenamiento con ellos. Cuéntanos un poquito, ¿habías pensado en alguien? Pues te diría a Mar Rivera, por nominar a alguien compañero de equipo, a Candresca, por decir a alguien que me encanta estar con él y que es un tío muy gracioso y con un humor muy divertido, y a Dani Bollo, también creo que es un tío que merece la pena descubrir si no le conocéis. ¿De dónde es Dani Bollo, tío? De Cataluña, de Tarragona. Y bueno, diría que es mi top 3, para que me gustaría ver una entrevista así. Nos quedamos con esos 3, tío, y nada, un placer por venir. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Granda, tío.